que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre. No trabajó Pablo para recibir la gracia, sino que recibió la gracia para trabajar. Son palabras de San Agustín. Y en esta hora quiero compartir contigo una preciosa palabra del Señor para que te animes. Tienes una gracia que Dios, el Todopoderoso, ha colocado en ti para que podamos desarrollar esa obra ministerial que el Todopoderoso anhela. Nosotros debemos tener un depósito divino para que podamos trabajar de una manera que alegre y agrade a Dios y que efectivamente dé bastante fruto en nuestras vidas y en la vida de las demás personas. La gracia que sirve es el poder y la habilidad de Dios para servirle a Dios y a los demás con sus dones y aptitudes impartidos por parte del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Esta gracia impide que nosotros seamos improductivos, porque la Biblia y la palabra del Señor, allí en 2 de Pedro capítulo 1 dice que no podemos estar ociosos ni sin frutos. Es una aptitud de Dios que ha sido impartida a nuestras vidas porque el amor de Dios, ese amor maravilloso que nos ayuda a superar todos los obstáculos, a perdonar, es el que sirve para que podamos ayudar a otros. Y esto se vio reflejado en la vida de Pablo. Anteriormente, siendo Saulo, sabemos que Pablo pudo reconocer muchas cosas y le sirvió esa experiencia negativa, esa forma en la cual él avergonzó a la iglesia primitiva porque en otros términos podemos decir que era como un terrorista. Era un hombre que llegaba, amedrentaba, mataba, autorizaba toda una cantidad de cosas, hacía parte de aquellos que perseguían y mataban a los nuevos creyentes. Pero Pablo hace unas aseveraciones muy importantes. Por lo menos en Romanos 15:15 dice, pero les he escrito con toda franqueza, como para hacerles recordar por la gracia que Dios me ha dado. Uno de los apóstoles que más escribió y que aclaró absolutamente este concepto fue Pablo. Y él comprende que no lo tenía, sino que Dios lo puso en su vida. Entonces, muchas veces Pablo cuando hablaba con Timoteo, le hacía ver que había sido salvado y llamado con un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, esa que le fue dada en Cristo Jesús antes de los siglos, antes de los tiempos de los siglos. Entonces Pablo nos demuestra a través de sus escritos que sin gracia no hay salvación, sin gracia no hay ministerio. La gracia que salva trae misericordia y perdón a los pecadores. La gracia que sirve imparte un llamado y un propósito. Luego nos reviste de poder y nos permite lograrlo. Ese es el poder de Dios, es la habilidad de Dios en nuestras vidas para desarrollarnos interiormente, pero también para que podamos colocar esos dones y esos talentos que Dios ha colocado en nosotros para que les sirvamos a otros, para la gloria de Dios Padre. Allí en 1 Corintios capítulo 15, verso 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no lo he hecho yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Qué maravilloso que nosotros podamos ser fructíferos, ser prósperos en la obra que el Señor nos ha dado, pero también que podamos reconocer que nada es nuestro, que lo que tenemos son habilidades que Dios ha puesto en nosotros para su obra. Entonces, hay 4 aspectos importantes en este versículo de 1 Corintios 15:10. Lo primero, dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? La vida de Pablo había sufrido una completa transformación por la gracia de Dios. Y vemos nosotros cómo este maravilloso hombre vuelve y reconoce, dice, soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. No importa lo que nosotros hayamos hecho antes de Cristo. La historia del hombre se parte antes de Cristo y después de Cristo. En nuestra vida es lo mismo. Antes de Cristo pudimos haber sido cualquier clase de persona, no mejor de lo que somos ahora. Y a veces el enemigo quiere recordarnos lo que fuimos para avergonzarnos. Pero Pablo es un claro y maravilloso ejemplo de la gracia de Dios preciosa
en nuestras vidas. Entonces, en Hechos capítulo 8, verso 3, en la versión ampliada, dice: Saulo trató vergonzosamente y saqueó continuamente a la iglesia con crueldad y violencia, y entraba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Pero en 1 de Timoteo 1:3, en la Nueva Traducción Viviente, dice: yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia yo perseguía a su pueblo. Reconocer que sin Cristo o apartado de Cristo nada podemos hacer. Si hoy quizás tú no tienes esa comunión, esa intimidad, esa armonía con el Señor, comienza a orar al Espíritu Santo y decirle que te ayude. El primer mensaje que se le dio a los apóstoles fue arrepentimiento. Jesús dijo: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo primero que tenemos que hacer en nuestra vida, reconocer nuestros pecados, nuestros errores, pero luego de que nos arrepintamos es una vez y para siempre. Dice la palabra que el Señor toma nuestros pecados y los sepulta en lo más profundo de la mar y no lo trae a la memoria. Si Dios el Todopoderoso, el Señor de señores, no tiene en cuenta nuestro pecado, ¿por qué habríamos de tenerlo nosotros? ¿Qué es lo que te impide servir al Señor alegremente si no hay nada en ti bueno? Todo lo bueno lo pone Dios. Esa gracia preciosa es la que te ayuda a servirle al Señor y a las demás personas con amor inagotable. En 1 de Timoteo 1:13 y 14 dice: aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Gracia abundante en Cristo Jesús. La fe aún la coloca el Señor en nuestras vidas. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, la oímos con una actitud correcta, con un deseo de conocer a Dios, y empieza a crecer la fe. La fe hay que ejercitarla, la fe hay que activarla, hay que usarla. De ser Saulo un aborrecedor de Cristo, a ser Pablo un amante de Cristo. Eso lo hace la gracia del Señor. De ser Saulo el destructor, a ser Pablo el constructor, le tocó ayudar a construir la iglesia que hoy nosotros podemos disfrutar, ver con la libertad y sobre todo con una enseñanza clara, con una doctrina en la cual podamos confiar porque nos ha sido explicada claramente, porque el Espíritu Santo de Dios usó a Pablo para ese propósito. El otro aspecto que quiero resaltar en esta hora es que la gracia, como dice Pablo, su gracia para conmigo no ha sido en vano. Uno a veces cree que pierde el tiempo o que no ha sido lo suficientemente bueno o ha hecho cosas para agradar a Dios. Pero pasan los años y uno no sabe que cada año o cada día de la vida acumula experiencia, acumula oración, acumula palabra. Y llega un momento en el cual el Señor usa todos esos años en los cuales te preparó. Pablo se tuvo que preparar mucho tiempo, porque para ser transformado y renovado en su mente, el Señor tuvo que tratar con él y tratar con él a solas. La gracia de Dios se debe expresar, no es vacía, no es inútil, no es infructuosa y tiene siempre un propósito. Pablo también dijo allí en 1 Corintios 15: he trabajado más que todos ellos. Él sabe que le tocó esforzarse mucho. Aunque todos los apóstoles tuvieron un llamado, hicieron un trabajo importantísimo, dice: he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. O sea, ha laborado, ha trabajado hasta el punto del cansancio. Trabajó tan duro que la fatiga hizo que tuviera un máximo esfuerzo. A veces nosotros no hemos hecho el máximo esfuerzo, pero el Señor ha puesto esa gracia en nosotros. Así que en esta hora yo quiero que tú te despiertes, que le pidas al Espíritu Santo que te ilumine para poder actuar al máximo. Si fuiste quizás aborrecedor de las cosas de Dios y quizás practicaste mucho ocultismo, hiciste cosas, dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia que te ayuda para salir adelante, pero también te hace una persona apta para el ministerio, para servir, para agradar a Dios. Entonces, el Espíritu Santo no se equivocó cuando dijo: apártenme a Saulo y a Bernabé, porque los he llamado a un trabajo importante. ¿Qué importante? Súper importante para nosotros, ¿verdad? 1 Corintios 4:12 dice: nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Pablo no era ocioso, no era vago, aunque era un hombre muy usado por Dios.
y escribió las cartas más valiosas o muy valiosas para no demeritar el trabajo de los otros apóstoles. Él trabajaba y se ganaba la vida con sus propias manos. Dice 1 Corintios 15:58, manténganse firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano. Quizás hoy eres un líder o una persona que no te sientes muy valorado en la congregación, pero ese trabajo es importante. Todo lo que hacemos en el Señor es supremamente útil en un tiempo, porque la Biblia dice que para todo hay un tiempo. Y el Señor tiene horas y tiempos en los cuales nos usa a nosotros. Efesios 4:28 dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Si pasaste mucho tiempo robando, hurtando, tomando lo que no era tuyo, hoy te toca, según la palabra del Señor, trabajar fuertemente, arduamente y comienza a sembrar generosamente, comienza a darle a los que están padeciendo necesidad. Primera de Tesalonicenses 2:9. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Con todo y que era un ministro que tenía todo el derecho de comer de las ofrendas, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, Pablo no quiso ser carga para nadie. Y si tenemos la oportunidad de trabajar con nuestras manos, de ser productivos, de ayudar a nuestra familia primeramente, porque eso es lo que dice el Señor, que nosotros tenemos que comportarnos no como incrédulos, sino como creyentes, de que el Señor ha puesto gracia, ha puesto una bendición y tenemos que primeramente mantener a nuestra familia, ser testimonio para ellos. No podemos decir voy a trabajar a Dios y abandonar a nuestra casa, a nuestra familia. Eso no es de Dios. Pablo nos está demostrando que Él colocó una gracia, el Señor Todopoderoso en Él, una gracia que le servía a Él internamente, que servía a su pueblo, que servía a Dios, pero que no lo mantenía ocioso, sino que le daba eh, en sus manos la capacidad de poder hacer cosas útiles. Dice que Pablo hacía carpas según la historia y el momento en los cuales él se desarrollaba. Y en 1 Tesalonicenses 4:11 dice, y que procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal y como les hemos ordenado. Es necesario que el hombre de Dios sea productivo, próspero, para que pueda sembrar, para que pueda dar, para que pueda ayudar, para que pueda hacer testimonio, mantener a los de su casa, porque eso es lo que a Dios le agrada. Finalmente dice Pablo en 2 Tesalonicenses 3, nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Cuando estábamos con ustedes, también les ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan. Bendito y alabado sea el Señor. ¿Qué te está diciendo Dios en esta hora? Que te ha puesto una gracia que sirve, una gracia que fortalece, una gracia que edifica, pero que necesitas hacer algo con tus propias manos. Necesitas comenzar a trabajar para el reino de Dios, maravilloso, pero primero para que te sostengas tú, para que sostengas a tu familia, a tu casa, porque no podemos ser carga para nadie. Los hombres y las mujeres de Dios somos exitosos en todo. Eso deberíamos serlo. Y si no lo somos, comencemos a orar, comencemos a reprender, a echar fuera lo que no es de Dios, porque Dios es un Dios de orden, porque Dios es un Dios de provisión, Dios es un Dios al cual le agradan las cosas claras y nosotros lo que le pidamos a Él conforme a su voluntad, Él nos los da. Tenemos la gracia de Dios para hacer muchas cosas. Así que en esta hora úsala para servir, para que te sirva y para servir, porque Dios lo ha planificado de esa manera. Y el apóstol Pablo nos los dejó muy claro. Él no trabajó en vano, él no se ganó, él tenía derecho de comer de la iglesia y sin embargo no lo hizo de esa forma. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos demandas que seamos un pueblo que podamos ir adelante, que podamos avanzar en el reino, que podamos de igual manera servir a otros, pero que también podamos trabajar con nuestras propias manos para ganarnos el pan de cada día, para ayudar a nuestra casa, para poder sembrar nosotros mismos en los ministerios. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que ayudes a los hermanos que en esta hora no tienen trabajo,
quizás no han descubierto los dones que has colocado en ellos. Recuérdales que tienen una gracia especial, con la cual ellos pueden hacer manualidades, pueden hacer muchas cosas, Señor. Tienen dones y talentos dados por ti. Y dice la palabra que tú nos has puesto siempre en cabeza y no por cola. En esta hora yo te pido que les levantes en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú activando esos dones, Señor, que seas tú activando esa gracia, que puedan ser conscientes que cada vez que hacemos algo productivo, la gloria y la honra son para ti. Bendice, Señor, las familias de la ciudad de Santa Marta y donde llegue Canal Territorio. Bendice, Señor, las autoridades. Bendice, Señor, a los niños en esta temporada escolar, a los universitarios. Haz de nuestra tierra una tierra productiva, una tierra con hombres y mujeres pujantes, una tierra donde los creyentes sean los primeros en diezmar, en ofrendar, en sembrar, en dar buen testimonio de generosidad. Padre, te lo pedimos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, porque sabemos que eso te agrada y porque lo has colocado con ese propósito, que podamos ser útiles y que la gracia que has derramado en nosotros sea una gracia que todos puedan ver y reconocer y puedan dar gloria a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. A Él sea todo el honor, toda la alabanza, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dios te bendiga. Lo único que quiero es adorar.